Yo estoy convencida que el proyecto de Extraordinaria va a volver de alguna manera, pero yo todavía no tengo esa visión. Y eso es algo que me he permitido no tener. Quiero decir, no es que me lo haya permitido, es que me estoy dando el espacio a pausar para entender de qué manera me gustaría volver. La pandemia erosionó muchísimo el proyecto. No pudimos hacer un evento hasta el cabo de 2 años. Era mi marca personal la que tenía que generar beneficio para la marca comercial y para pagar las nóminas de las personas. ¡Hey! Soy Tania La Santa, mentora de mujeres líderes y fundadora de Luminiscencia del Talento, la herramienta con base científica que te permite expandir tu carrera y tu negocio a través de tu luminiscencia. Vamos a adentrarnos en este fenómeno con profundidad a través de las historias de mujeres que han hecho su sello único a través de esta luminiscencia. Te dejo disfrutando de este episodio. Bienvenida a un nuevo episodio de Luminiscencia del Talento. Estamos en Campus Google for Startups en Madrid y tenemos hoy una invitada que me hace muchísima ilusión tenerla aquí. Es la primera mujer que vuelve, y digo vuelve porque no repite. Y ahora vas a entender muy bien por qué. Ella es experta en marketing emocional y experiencial. Bienvenida, Gemma Fillol. Gracias, Tania. Estoy muy feliz de estar aquí. Así que muchísimas gracias por permitirme volver, que no repetir. Es que es tal cual, ¿no? Porque muchas veces piensas, bueno, cuando ya has estudiado, ya has visto, ya has podido sumergirte en la luminiscencia de una persona, bueno, pues dices, hay realmente una razón, ¿no? para repetir un episodio, pero es que claro, aquí estamos hablando de que la última vez que tú viniste fue un poquito antes de noviembre de 2021, ahí fue cuando se publicó tu primer episodio, que invito a todas las personas que todavía no lo hayan escuchado que vayan a verlo. Te diré que es un episodio que, aunque se grabó hace casi 3 años, sigue teniendo escuchas cada semana, porque ¡Wow! Es la magia del podcast, que es un activo que perdura. Pero es que en estos 3 años, 2 años y medio, casi 3 años, yo siento que la luminiscencia de Gemma Fillol ha cambiado mucho. Y por eso digo que vuelves, no repites, porque cuando alguien es tan prolífico como eres tú, lo que sucede es que los episodios anteriores enseguida, ¿no? Se quedan como, no obsoletos, pero dices, hay tantas cosas que siento que es importante que, pues, creo que podemos aprender mucho de esa experiencia, de trayectorias como la tuya, que de hecho hace unos días has recibido el premio a la mejor trayectoria, es decir, no es una opinión personal lo que te estoy dando yo aquí ahora, sino que creo que hay muchas cosas que lo avalan. Así que te diría primero, ¿cómo estás en este momento de tu vida, 2 años y medio después de aquella entrevista en la que hablábamos sobre tu libro, que iba a ver la luz en días y por lo tanto estaba ahí tu foco tan centrado? Pero han pasado muchas cosas desde entonces. Pues estoy muy bien, estoy con un sistema nervioso muy calmado, muy sereno, muy tranquila y duermo muy bien. Y gracias a tu introducción, porque la verdad es que yo siento que cada una de las personas que nos está escuchando va a vivir muchas vidas en una. Yo siento que vivimos muchas vidas en una. De hecho, ¿no? Seguro, Tania, que tú también es antes de emprender, después de emprender. Antes de ser mamá, después de ser mamá. Quiero decir que hay muchos episodios que nos marcan y que nos invitan a transformarnos. Y yo siento que esto es la vida. Somos un work in progress. O sea, quien se crea que ha llegado ya al punto de ya está, ya lo tengo todo, tranquila. No lo tienes todo, no lo eres todo, porque la vida va evolucionando. Entonces, en ese momento, cuando yo me senté contigo, estaba justo en el lanzamiento de ese Épica, de mi primer libro, que para mí ha sido uno de los proyectos también más preciosos que he podido parir y construir, y que también a día de hoy, igual que el podcast que tú decías, también es un activo, los libros, que es alucinante cómo puede ser que tú entres en casa de una persona y esa persona decide, con lo que tú dices, con tus opiniones, con tu talento, con, ¿no?, tus reflexiones, transformarlo en algo para ella. Por eso te digo que para mí el proyecto de ese Épica, del libro de ese Épica, ha sido un regalo maravilloso, pero sí que es verdad que en 2021, la verdad es que si nos remontamos, la pandemia
para mí personalmente, pero sobre todo para el proyecto que lideraba, fue muy compleja, porque realmente un modelo de negocio basado en las experiencias presenciales, pues imagínate, de la noche a la mañana te quedas temblando, en el sentido de ya tu vida personal ya está como en una distopia de esto que es que me voy al supermercado con guantes, con una bolsa de plástico en la cabeza, ¿no? Pero es que además has vendido todo el proyecto de un año y a escasos días del primer evento de Extraordinaria, que creo que eran 4 al año, pues el primer evento ya se oía la palabra pandemia, no estaba, lo podíamos celebrar perfectamente. De hecho, ¿te recuerdas que estábamos buscando gel hidroalcohólico porque estaba agotado en todas las tiendas que íbamos, ¿no? O sea, ya empezábamos a predecir que algo estaba pasando fuera de lo normal. En ese evento, además, es que todavía no sabíamos lo que iba a pasar, pero ya veíamos algo pasaba. Que algo pasaba. Algo pasaba, pero bueno, al final la pandemia realmente lo que puso de manifiesto es que no teníamos ninguna certeza. O sea, si ya como emprendedora no tienes ninguna certeza, la pandemia lo que hizo es, empujar y estuvimos como sosteniendo mucha presión, mucha ansiedad ajena, ¿no? Porque yo recuerdo con mi equipo que decíamos, ¿qué pasa en la bandeja de entrada? En la bandeja de entrada hay ansiedad, hay mucha ansiedad, ¿no? Cuando nosotras estamos nerviosas, ansiosas, la manera como reaccionamos y accionamos, por muy conscientes que seamos de nuestro liderazgo, es diferente que si no hay esa tensión. Entonces empezamos a ver, ¿no?, que aquello era una olla a presión. ¿Qué hacemos? ¿Devolvemos el dinero? ¿No lo devolvemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿No? Entonces tú me conoces, Tania, y sabes que a mí me gusta operar desde la transparencia, la justicia, ¿no? Y muchas veces los procesos todavía son más complejos cuando operas con estos valores encima de la mesa. Entonces, una de mis grandes frases para mí es la alquimia del liderazgo femenino, que es: una buena líder transforma o sabe transformar la mierda en abono, aunque muchas veces, la mayoría de veces, a primera vista no lo vemos de esta manera, ¿sí? Pero para mí la pandemia fue muy empoderadora ahora, con la distancia y el tiempo, porque transformamos todo un proyecto presencial en una app digital donde escalamos, donde llegamos a muchas más personas. ¿Pero por qué te explico esto? Porque realmente la pandemia erosionó muchísimo el proyecto, en el sentido de, wow, no estamos generando beneficio. Por tanto, las nóminas se están pagando. Los espacios, no pudimos hacer un evento hasta el cabo de 2 años. Y aunque siempre intentamos compensar, a nivel de números era mi marca personal la que tenía que generar beneficio para la marca comercial y para pagar las nóminas de las personas, ¿no? Entonces empezó a haber una descompensación que yo lo he explicado, pero tampoco como que me he subido encima de la mesa, esto pasó, no, pero muchas veces, y lo digo estoy súper orgullosa de cómo lo hice, ¿no? Porque al principio yo tiraba mucho para que Extraordinaria creciera y luego fue Extraordinaria también la que me ayudó a crecer a mí. Entonces es muy bonito que hayan estas sinergias entre marcas, pero la verdad es que, bueno, la pandemia erosionó muchísimo este proyecto basado en un modelo presencial y bueno, cuando algo se erosiona, necesitas volver a nutrirlo de una manera muy consciente y con mucha riqueza en todos los sentidos, para que vuelva a florecer. Y la cuestión es que, bueno, en los últimos años yo solamente hacía y no me daba mucho tiempo a poder nutrirme. Y este es un poco el resumen de qué pasó en 2021. Pues ¿qué pasó? Pues que yo iba a todo como podía, sacando fuerzas de donde podía y oye, y con un hijo, y con 2 proyectos, y con un equipo de 5 personas, y hubo un momento en el que ya no pude más, en el que ya me quemé. Y bueno, y en esas de quemarme, pues aguanté el proyecto hasta que decidí ponerme yo en el centro
de la manera como abogaba, ¿no? Y ponía también a mi equipo en el centro, pues decidí ponerme yo en el centro y pausar para poder analizar lo que estaba haciendo, no el qué, el cómo, porque yo el qué lo tengo clarísimo, pero muchas veces es el cómo lo que hace, y yo me he dado cuenta que siempre que tenemos un bloqueo, siempre que tenemos un bloqueo, una fase como oscura en el sentido de no tener visión, de que no tengo claridad, siempre hay una incongruencia entre tus valores en el cómo y en el qué, siempre, 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 siempre. Es por eso que al final, a través de mi marca personal y precisamente y a través del libro, es como empiezo a sanar y a entender, ¿no?, dónde está esa incongruencia, porque para mí la marca personal bebe de la propia evolución personal. O sea, yo no puedo decir, y está muy vinculado al liderazgo personal, yo no puedo decir que soy una cosa, que dejo una huella en las personas, pero luego hacer otra cosa. Porque al final el hacer es una consecuencia de cómo tú activas, ¿no?, tus pensamientos y tu sentir. Entonces, pues sí, pues estoy mucho más tranquila, mucho más, mucho más serena, con muchas ganas de hacer cosas. De hecho, no he parado de hacer cosas, sí que he parado, sí que he pausado y he aprendido muchísimo, sobre todo de cómo quiero calibrar energéticamente mi vida. Y quizás he puesto uno de los KPIs para mí más relevantes, que es mi bienestar y el de mi familia, y también el de las personas con las que me rodeo, pues encima de la mesa. Y muchas veces los KPIs económicos o los KPIs empresariales pues no están muy alineados con los KPIs de bienestar personal o de productividad. Pero pues mira, soy una privilegiada si he podido escoger y me quedo con estos KPIs que te digo. Ey, ¿te está gustando este episodio? Entonces suscríbete al canal para que podamos avisarte en cuanto salgan los siguientes. Y si estás lista para seguir detonando tu propia luminiscencia, suscríbete a la newsletter en luminiscenciadeltalento.com. Claro, y además el escenario, ¿no?, al que nos remontas, porque al escucharte es inevitable, ¿no?, ver cómo esa ola, ese tsunami que fue la pandemia, que cada uno surfeó como pudo, pero que tú encima surfeabas con la responsabilidad de liderar un proyecto en el que había cientos de personas que habían depositado su 700, confianza. 250 en ese momento. Sí, ¿no?, cuando era todavía presencial. 250, sí. Que no tenían respuestas en su vida personal, pero que encima, ¿no?, también querían respuestas de ese proyecto que estaba también pendiente, ¿no?, pues de lo que nos fueran diciendo como ciudadanos. Entonces, ¿no?, como que a veces creo que desde ese lugar pedimos unas responsabilidades o unas respuestas que la otra parte no nos puede dar. Entonces, me imagino que habrás lidiado con todo tipo de reacciones durante ese periodo, ¿no? Personas que lo entienden perfectamente y dicen, no te preocupes. Exacto, estoy ya hablando de un pero mínimo. Otras también, y aunque no haya esa demanda externa, tu responsabilidad y tu calidad de trabajo, yo sé que para ti fue muy dura esa etapa y lo viví de cerca y sé cuando tenías una noche que había sido dura. Entonces, me parece maravilloso, ¿no?, cuando hemos empezado hablando de cómo estás, que dices, estoy con un sistema nervioso muy bien regulado. Y esas cosas se aprecian y se les da más valor cuando eres consciente de que no es algo que sea gratuito, sino que es fruto de unas decisiones que han sido duras, porque totalmente tú estás aquí como una consecuencia de decisiones difíciles con personas, con clientes, con equipos, con proyectos que has construido, y eso es muy valiente. Bueno, no sé si es valiente, pero al final pues es la manera de avanzar y evolucionar. Quiero decir, cada proyecto como que tiene muchas dimensiones, ¿no? Y para mí, por ejemplo, cuando tienes que tirar, ya no solamente físicamente, sino también a nivel de visión, a nivel de ejecución, a nivel de revisar como muchas cosas. O sea, llega un punto en el que dices, yo tenía mi marca personal y extraordinaria y una marca comercial en ese caso, y es muy fuerte, Tania, porque yo había dejado mi marca personal de la mano de, con esta media hora al día que tengo libre, ¿no? Y por eso te digo que llegó un momento en el que dije, wow, ¿y si pauso? ¿Y si qué miedo nos da pausar? A mí la primera, porque yo soy una hacedora, amiga, tú lo sabes. Yo sé cómo,
venga, todo me parece fácil y más, y dale. Pero para mí lo valiente era pausar. Para mí hacer no era valiente. Porque yo en el hacer sí, pero para mí pausar fue como, wow, ahora sí que que voy a empezar a darle espacio a mis pensamientos, a mi impostora, a mi perfeccionista, al juicio, por no decirte de las consecuencias que trae pausar con un equipo que para mí es familia, porque para mí, mi equipo, las personas con las que trabajo son familia, o sea, ya no son amigas, son familia. Y eso que vienen de procesos de selección, pero quiero decir jolín, son personas en un pequeño emprendimiento de 5 o 6 personas, son personas con las que trabajas cada día, que lidias y que al final es la suma de todas la que hace que un proyecto salga adelante. Y esto es así. Entonces, qué duro tenerle que decir a una persona, como no puedo más, tengo que pausar y os tengo que despedir. Esto para mí es lo más duro de todo. Aunque, y esto no sé si habla, o sea, tengo muy buena relación con todas, es más, con todas las recomiendo y sigo trabajando con la mayoría de ellas, con relaciones obviamente más cortas, pues no con una nómina de por medio. Pero para mí lo más importante es que, bueno, es que al final, aunque sea una conversación difícil y una acción difícil, ostras, las personas nos tenemos con las que generamos vínculo. Y esto a mí me hace muy feliz, Tania, porque yo que siempre hablo de la comunicación emocional y experiencial como, bueno, como la expresión, como la marca personal, como la expresión más auténtica de ti, cuidando el vínculo, cuidando las personas, poniendo la vida en el centro. Esto me demuestra de que, obviamente, seguramente he estado en conversaciones de WhatsApp en las que mejor no estoy, obviamente, ¿no? Porque es duro. Pero, jolín, nos queremos muchísimo y seguimos trabajando. Y yo estoy convencida que el proyecto de Extraordinaria va a volver de alguna manera. Pero yo todavía no tengo esa visión. Y eso es algo que me he permitido no tener. Quiero decir, no es que me lo haya permitido, es que me estoy dando el espacio a pausar para entender de qué manera me gustaría volver, teniendo en cuenta que hemos hecho tantas cosas, porque antes te lo decía, digo, yo siento que he dado la vuelta y vuelvo a estar aquí, ¿no? Y las cosas han cambiado mucho, porque hemos hecho experiencias pequeñas, grandes, en grandes auditorios, hemos hecho una app, de hecho la desarrollamos en Reino Unido, o sea, es que porque aquí no había tanto programario tan avanzado en ese sentido. Ahora hay apps para hacer comunidades a unos precios, o sea, se ha democratizado, porque claro, bueno, pues, la demanda a raíz de la pandemia subió mucho. Exacto. Podcast, ¿no? Que recibimos un premio de Apple al mejor lanzamiento de podcast en el apartado de negocios, ¿no? Y ahora me estoy permitiendo pausar, hacer cosas a pequeñita escala, que eso es lo que a mí me ha sanado muchísimo, en petit comité, con mucha profundidad. Porque a mí lo que me pasaba, y esto lo he hablado con muchas personas post-extraordinaria, era que todo el mundo como sentía mi energía, ¿no? Y sentía que había una parte de mí en el photocall, en la manera como seleccionas a los ponentes, etc. Pero claro, yo no podía hablar con nadie, no podía interactuar cualitativamente. Contigo sí, porque eres mi amiga y porque has estado en el equipo muchísimos años, ¿no? De diferentes maneras. Pero precisamente sé perfectamente de lo que hablas. Y una de las cosas que a mí más me costó fue pasar de estar en Extraordinaria como una persona de la comunidad a estar en el equipo. Porque era como, es que yo quiero estar, ¿sabes? O sea, estamos perdiendo esa parte porque estás en otro rol. Claro. Y para mí esa ha sido una de las cosas más duras. Así que en tu caso entiendo que esa parte todavía es muchísimo mayor. Así que ahora estás relacionándote desde otro lugar. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Lideras tu propio negocio? Entonces te espero en tanialasanta.com para recibir mentoría estratégica que te ayude a alcanzar el posicionamiento y la facturación que tu negocio merece. Entonces, el año pasado, cuando decidí pausar, Extraordinaria fue como bueno, yo no me podía imaginar, o sea, no cabía en mi imaginario, obviamente que sabía lo que era quemarse, sabía lo que era un burnout, pero yo no podía imaginar que eso me iba a suceder a mí.
¿Por qué? Porque yo soy una persona optimista, porque soy alegría, porque soy una hacedora, porque, ¿no? Y de repente era como, wow, o sea, apatía, no tener visión, ¿no? Te empiezas como a transformar o te permites, ahora lo he entendido, ¿no? Desde con un poco de perspectiva, pero recuerdo cuando tomé la decisión que mi cuerpo, o sea, aligeró como 10 kilos, o sea, sensación real, no poética, o sea, de decir, además es que lo recuerdo perfectamente porque hice un ritual para tomar esa decisión, estaba en la montaña, lloré lo que no está escrito, y tomé esa decisión y era como, wow, mi mente me dice que siga y mi cuerpo me dice que es esto lo que yo necesito, ¿no? Entonces aquí sí que tuve tanta claridad que pensé, bueno, pues vamos a pausar, porque no me gusta el concepto de parar algo, sino que me he permitido tener esa pausa, que es muy gracioso, porque, Tania, o sea, cuando pausas algo, ¿cuánto tarda? O sea, ¿qué medición de tiempo tiene una pausa? Wow. Es que no existe, ¿no? Y es como, y nosotras que somos como, pero puedes ser más concreta, ¿no? Y es como, pues me he permitido pausar y para mí esto ha sido un aprendizaje brutal. Y en ese aprendizaje de pausar, te lo digo en serio, que yo no veía nada, no tenía nada, con mi marca personal tenía mucha visión y me enfoqué en, lo primero que hice fue una auditoría, es decir, ¿qué he hecho yo en estos años? ¿Qué he hecho? Además, a nivel poético y a nivel literal. Tengo unos vídeos en mi casa con todo lleno de papeles de cómo puede ser que he hecho tantas conferencias, porque yo mis guiones, el podcast, no, obviamente hay mucha cosa digitalizada, pero normalmente cuando hacíamos podcast, tú sabes que íbamos con guión impreso, o sea, en mis conferencias yo siempre voy con guión porque me lo tienen que validar y ordené todo lo que había hecho en los últimos pues 5 años quizás, ¿no? Que era cuando tenía como más valor para mí mi trabajo, más calidad, y fue alucinante. O sea, dije, wow, todo esto no lo tengo ni exprimido, ni explorado, ni identificado tú, no, pero no lo habías. Entonces fui a Muji, no nos patrocinan, pero no pasa nada, vale. para organizarlo todo. Y fue como, wow, estos son mis programas, estas son las conferencias. Pero y todo en papel, además, o sea, lo imprimiste todo a lo loco. Os lo enseñaré, si me lo pedís os lo enseño. Todo ordenado como a mí me gusta, claridad mental y claridad, o sea, en la mente y literal. Y fue como, wow. Y cuando ordené esto, me empezaron a llegar emails muy relacionados con mi capital intelectual, pero muy fuerte. O sea, por ejemplo, a mí no se me había ocurrido en la vida explorar mi expertise liderando comunidades, construyendo comunidades, porque tú sabes que yo todo lo que creo hay una metodología, o sea, es como, o si no está desde el principio, porque yo avanzo, luego está en el final, ¿no? Porque identifico, me encanta, me da mucha claridad. Y me empezaron sobre todo administraciones públicas, a contactar. Necesitamos crear una comunidad, necesitamos transformar un equipo en una comunidad. Entonces me dediqué trabajé en esta metodología para enseñar a otras personas a construir comunidades. Me empezaron a llamar, con el libro fue una cosa bestial, para hacer conferencias sobre el libro, sobre marca épica, construí el curso, y todo esto fue casualidad o no, al final es siembra, nunca sabemos, ¿no? Siempre un libro siempre te pone en un lugar diferente en cuanto a conferencias y nunca sobre todo sabes. si llevas un sello, ¿no? Te abre oportunidades. Exacto, sí, en mi caso sí, si quieres luego exploramos esta lectura ahora con más perspectiva, pero lo único que tenía claro ese año, que fue el año pasado, era que yo me iba a ir a Marrakech de retiro. Era lo único, porque siempre que hablaba con Marina, que era mi mano derecha, siempre decía, ¿cómo puede ser que algo como hacer un retiro con algunas de mis clientas o alumnas o quien fuera, en este caso clientas, cómo puede ser que no lo podamos hacer? ¿Cómo puede ser que tengamos buqueado todo el año con mogollón de cosas y no podemos decidir lo que queremos hacer? Cuando entras en el bucle de la ocupaditis,
de qué prestigio da estar ocupada, tener la agenda llena, ¿no? Que yo siempre digo, qué guay tener la agenda vacía, bloquearme, ¿no? Ahora junio y julio es todo no para todo el mundo, porque es sí para mí, porque necesito ese tiempo para crear, y para crear necesitas mucho tiempo. Y lo único que tenía claro, Tania, era esto. O sea, me quiero ir a Marrakech. Además, con Marina lo hablábamos, y obviamente Marina se vino conmigo, porque era la visión de las dos, de que, es más, le monté la fiesta de cumpleaños en Marrakech, porque era su cumpleaños. Ella es Marina Santacana, que es así una figura Exacto. muy importante, extraordinaria en toda la parte de coordinación, logística y hacer que esas experiencias pudieran ser total, y lo es también en nuestra vida. Y también en su marca, sí, pero ahora lo pongo en contexto dentro de la historia, y aparte, obviamente, ¿no?, de amiga personal. Sí. Y la cuestión es que no sé por qué, pero en Marrakech hicimos un retiro petit comité con 12 personas de uno de mis programas insignia, que es experiencialidad, ¿no? Y vamos a aprender una temática muy concreta, algo muy específico, que para mí como tenía mucho sentido hacerlo ahí. Y para mí fue un momento de inflexión, o sea, fue como mágico decir, ahora he sanado. O sea, eso fue en octubre. Y yo dejé Extraordinaria en enero, ¿no? Pues en octubre para mí fue, y me dirás, ¿y qué pasó? Es que no pasó nada. O sea, pero era como a través del contenido que generé para ese retiro, yo me sané. Y fue unos 3-4 días tan bonitos, con gente tan especial, o sea, fue como, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Estar en contacto con las personas, llevarlas con mis preguntas efervescentes a otros sitios, crear experiencias, que las personas sepan y aprendan a liderar sus propias experiencias, porque para mí el liderazgo, por ejemplo, el liderazgo personal, nosotras tenemos que liderar experiencias. O sea, esto que estás liderando hoy tú con maestría es una experiencia, ¿no? Venir a tu podcast, pues desde cómo te comunicas conmigo a cómo vengo yo aquí y quedamos para comer. Quiero decir que al final, para mí, la calidad humana está en las experiencias, ¿no? Y así, long story short, yo creo que nosotras somos un poco quienes tenemos que alquimizar y quienes nos tenemos que permitir también pues ser conscientes cuando no estamos bien, darnos ese espacio, esa pausa, con miedo, claro, con miedo, con rabia, con tristeza. Este ha sido mi gran descubrimiento, que yo odiaba tristeza. Claro. Rabia muy bien, miedo muy bien, sí, egoísmo y envidia bien, o sea, pero tristeza, no podía con tristeza, era como yo triste. Igual que yo burnout, ¿no? Y hubo un día en el que haciendo un ejercicio corporal tuve es que no me he permitido estar triste, que de repente, Tania, o sea, no paré de llorar hasta que salió todo. Sí, claro. Sí. Es que lo has contado resumido, pero claro, tú hablas de que en enero 2023 es cuando se pone en pausa Extraordinaria. La decisión obviamente ya viene o sea, tu proceso interno comenzará antes. Sí, pero la decisión fue como en una semana, ¿eh? O sea, claro, los precedentes son los que estaban, sí, claro, sí. ¿Te atreves a decir Extraordinaria cierra, o sientes que pausa es una palabra más amable para ti para transitar el proceso en ese momento a la hora de comunicar, ¿no? Porque una cosa también es cómo tú tomas la decisión interna y cómo hay esta historia de coherencia, pero luego también hay que salir allá afuera y sostenerlo, ¿no? Y Total. Cuando uno viene de este desgaste tan fuerte, me parece como mucho más difícil. Es que así como te digo que no tengo visión, honestamente, de cómo va a evolucionar Extraordinaria, obviamente es mucho más amable decir que pausa para mí, que cierra, pero es que yo siempre he tenido claro, y de ahí viene para mí mi dolor más doloroso, que para mí Extraordinaria es el proyecto de mi vida. O sea, yo siento que he venido al mundo a hacer un poco de ese espejo a las mujeres, de decir, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con nosotras? ¿Por qué no nos permitimos ser más visibles?
¿Por qué no nos permitimos o por qué permitimos que nos digan que estamos todo el día compitiendo o que una mujer es tu peor enemiga? Cómo los negocios femeninos, ya no solamente los negocios, el liderazgo femenino puede transformar la vida, puede aportar. Fíjate, de lo que estamos hablando, Tania, es de poner KPIs más allá de los económicos, a los de bienestar, a los familiares, a los que tú quieras, pero más allá del negocio. Porque nos venden que vida y negocio son antagónicos. Estamos como, ya, pero yo estoy conciliando, yo estoy equilibrando, yo busco la armonía, y es como, ya, pues que vida y negocio no son antagónicos, no es o tú o yo. Entonces, claro, aquí aquí abro un melón enorme, pero yo siento que la mirada femenina, seguramente que muchos hombres también tienen esa mirada, ¿vale? Pero yo la veo muy en las mujeres, muy holísticamente integrada, ¿no? En sí, cojo este proyecto, pero yo a las 4 tengo que ir a buscar a mi hijo, o yo el fin de semana, o yo, ¿no? Sí. Entonces, para mí, poner a la vida en el centro, entender los negocios desde un punto de vista mucho más holístico, de qué impacto social que estamos aportando. Para mí, con Extraordinaria, yo tenía clarísimo que más allá del proyecto era de qué manera las mujeres estamos transformando la mirada en los negocios, a través de los negocios, quiero decir, nuestra mirada a través de los negocios, de una manera más consciente, más transparente, más amable, sí, más holística. En este viaje donde dices que Extraordinaria es para ti el proyecto de tu vida, entiendo que tiene que dar vértigo decir, ¿quién soy yo ahora sin Extraordinaria? Total. Y que una cosa es tu percepción interna y luego también la mirada de fuera, ¿no? Porque lo que tú dices internamente, bueno, lo gestiono, pero también te habrás encontrado con una realidad que te mide diferente cuando ya no estás al frente de una comunidad como esta. Totalmente. Sí, se caen muchas cosas, personas. Lo que pasa es que yo te tengo que decir que las importantes no. Y las más relevantes no. Y ni de las personas, ni incluso de las marcas. O sea, fíjate la manera, y esto como os invito a explorar esto que voy a decir, y es que para mí la relación con un colaborador, con un proveedor, hasta con un patrocinador, pasa por el vínculo. Pasa por el vínculo, más vínculo de lo humano, de conecto, no conecto. Y desde el no one shot, o sea, desde mirarlo a largo plazo, desde tener una conversación y darnos el tiempo de conocernos, porque me importa esa persona más allá de lo que me va a aportar ahora. Entonces, como esta manera de trabajar, no digo que sea mejor ni que sea peor, digo que es la mía. Entonces, ¿qué me encuentro? Pues que tengo patrocinadores que todavía me invitan a muchos sitios, y eso que yo no puedo reportarles ese alcance. O al contrario, o sea, personas que quieren seguir trabajando conmigo, con mi marca personal, porque les aporta mucha calidad a ese vínculo marca comercial, marca personal. Las personas, las colaboradoras, mira, ahora que lo has mencionado tú, ¿no? Que la semana pasada pues recibí un premio a la mejor trayectoria, que es un momento súper dulce, ¿no? Es como, qué guay, que no me lo esperaba, o sea, fui ahí con cero expectativa. ¿Por qué? Pues porque al final el diablo sabe más por vieja que por diabla. Quiero decir, porque ya he pasado por algún momento parecido y me he llevado algún chasco, y por tanto para mí es mejor salir a jugar y divertirme, ¿vale? Si quieres luego entramos aquí. Pero lo más, ahora me he perdido, perdón, lo más relevante, ahora ya me he encontrado, es que de este premio, o sea, la cantidad de amor que he recibido de personas
de personas que formaban parte de Extraordinaria o de clientas que han venido a mi oficina, que es una oficina muy pequeña con 10 sitios, ¿no?, para dar formaciones. O sea, la manera genuina de acercarse y decir, wow, ¿te lo mereces tanto porque llevas tanto tiempo sembrando? Para mí ha sido, mira que lloro, eso ha sido un regalo. De decir, wow, reconocimiento de personas que conoces, ¿no? Que dices, jolín, qué guay. Y aquí me lleva a la reflexión de que también nos tendríamos que reconocer un poco más. ¿No? Y no. Estaría guay que cada una de nosotras, ¿no?, sea un poco de activista de ese reconocimiento, de ella, amiga, jolín, qué bien estás haciendo esto, ¿no? Como yo antes te decía a ti, tía, o sea, olé tú con este podcast y esta temporada podcast, en este caso, que lo estás petando tanto, ¿no? De que, ostras, no esperemos a recibir reconocimientos, entreguémoslo también a las personas que tenemos cerca y que lo hacemos de manera cualitativa, vincular, pero honesta y auténtica también. Bueno, gracias por la parte que me toca. Y creo también, fíjate, que tú has hecho como una labor incuestionable para el sector, ya no en este país, sino creo que en cualquier país de habla hispana. Extraordinaria ha llegado, ¿no?, dentro del mundo de los negocios digitales. Has sido pionera y has liderado desde una calidad que creo que ninguna comunidad que haya venido detrás de la que tú has creado ha llegado a esos estándares. Es mi opinión subjetiva totalmente. Totalmente subjetiva, ¿ves, mi amiga? Pero has vivido todo esto desde un lugar de mente fría, de sostén, de responsabilidad, de estas personas confían en lo que estoy haciendo, de estoy creando, hay que entregar, tenemos un equipo. Todos sabemos cuando tenemos un negocio que ni a las críticas malas hay que hacerles mucho caso, ni tampoco a las críticas buenas. Entonces, total. Yo creo que tú te has ubicado siempre en un lugar de neutralidad. Eres una mujer con los pies en la tierra, cuando se te podía haber ido la cabeza muy fácilmente y además con motivos, porque lo hacías muy bien. Es una pausa, no es que se haya acabado. Pero... Pausa dramática. No, pausa de extraordinaria, no es que lo hacías como un pasado que ya acabó, ¿no? Pero creo que recibir este premio ahora desde otro lugar, desde esta pausa, desde el no tengo que entregar nada, ¿no? ¿Sabes? Sino ahora puedo recibir una parte de lo que he dado, creo que es lo que hace que lo estés viviendo así. Puede ser, pero también por otro lado, Tania, es que no somos nadie. Quiero decirte, no es ninguna falsa modestia. Tenemos el privilegio de vivir de aquello que está alineado con nuestro talento y que por tanto nos hace felices. Que podemos vivir... Tenemos el privilegio, elegimos cada mañana levantarnos y ejercer nuestro privilegio. Obviamente, cada persona viene de unas circunstancias, algunas lo han tenido más fácil, otras más difíciles y claro que el entorno influye. Pero la capacidad de trabajo que tú tienes, la capacidad de superación, la capacidad de comunicación de decisiones difíciles a un equipo que está en nómina, a 700 personas como teníais en ese momento, esa la ejerces tú, no es un privilegio. Entonces, creo también que, obviamente tú hablas desde la modestia, desde la humildad, pero hay que reconocerlo. Entonces, la gente quiere el éxito, pero no quiere lo que hay detrás. No quiere, obviamente, tener esas noches sin dormir, no quiere sostener esa incertidumbre, no quiere tener que hacer malabares con 2 negocios. Obviamente, claro, cuando tú hablas ahora de cómo en este proceso de sanación tu marca personal ha sido oxígeno, claro que ha sido. Es que cómo no iba a serlo. Es que estaba ahí esperando en un cajón su momento para volver, ¿no? Total, que nunca se ha ido, pero porque... Sí, pero de poder dedicarte a crear estos mundos que tú ahora estás creando desde... Y además en un momento en que, precisamente por venir de la pandemia, parece que somos abuelas hablando ahora de esto, pero al venir de la pandemia la gente quería cosas distintas, ¿no? Porque lo digital también nos quemó mucho. Entonces, creo que todo se ha ordenado, o sea, el hecho de que el libro saliera a la vez, ¿no? y abriera esta ventana de oportunidades, también en sectores totalmente distintos, ¿no? Que también eso es el reconocimiento a tu trayectoria, que los ayuntamientos te llamen, que, o sea, no es donde tú has estado, sí, ¿no? Mañana como estoy con sector automovilístico. Quiero decir que totalmente diversificado.
porque la emoción y la experiencia no entiende de sectores, pero sobre todo porque las personas compramos a personas y trabajamos con personas y creamos y criamos a personas. Entonces, creo que lo humano es el punto de partida. Sí, sí, totalmente. Yo sé que esta conversación puede incluso, ¿no? Yo ahora escuchándome digo, puede parecer que te digo esto porque eres mi amiga, y de verdad que no te lo digo por esa razón. O sea, no te tendría que decir nada de lo que te estoy diciendo si no creyera en ello, pero creo que somos muy afortunados y afortunadas de tener ahora mismo en esta mesa las conversaciones como la que estamos teniendo, porque es muy fácil dejarse llevar por la corriente, ¿no? Y por las voces que te dicen, crece por aquí, y el éxito es esto. Total. Y hay que dar también altavoz a las personas, porque no es decir, es que son las mismas personas de siempre, ¿no? A veces que pensamos, no, es que hay que reconocer el aprendizaje que las personas que van por delante pueden poner al servicio de los demás. Y a veces no tenemos los espacios para hacerlo. Tú no vas a coger un vídeo en Instagram y decir, voy a contaros mi experiencia de cómo ha sido. Lo puedes hacer, pero no te compartes igual y lo sabes. Total. Es como dices, fuera de lugar que yo ahora grabé esto, ¿no? Entonces, ¿qué dirías desde esta perspectiva que te dan todos estos años, de haber levantado 2 negocios, de liderar tu sector durante muchos años con una marca personal, liderarlo también con una marca comercial que es encima una comunidad que ha tenido un valor diferencial mientras tú has decidido que así fuera y que ya decidirás si seguir o no, que has empezado tú sola, que has trabajado mucho sola, que has conocido lo que es delegar, que has trabajado con equipo en nómina, y remarco lo de nómina porque no es lo mismo que con equipo freelance. Totalmente. Y ahora recoges un poco ciertas alas para ir a otro lugar. Hay una crisis ahí en torno a los 10 años, que también lo estamos investigando mucho este mes, ¿no? En la evolución de las marcas personales y de los negocios digitales, porque siento que tampoco es un caso aislado, si lo estamos viendo mucho. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos. Tú que vienes del futuro. Mira, lo primero que voy a decir es el hablar desde la cicatriz y no desde la herida. Porque yo siento que el año pasado hubiera expresado pues una visión desde la herida, desde, uy, esto me duele, me hace... Y ahora siento que ha cicatrizado y siento que la perspectiva es otra. Yo siento, honestamente, que la vida es cíclica y que hay una circularidad que tenemos que entender desde el primer momento, ¿no? Cuando estás en el hype porque vas a dejar de estarlo, ¿no? Y para mí los aprendizajes que me llevo son inmensos y te diría muchísimos. A mí ahora me hace mucha gracia escuchar ciertos discursos, porque claro, hay que filtrar tanto. Hay que filtrar muchísimo del contenido, de lo que porque no sabes ni el contexto, ni no sabes nada. Yo escucho a muchas personas y veo muchas frases como que se van repitiendo, ¿no? De repente una quote de Henry Ford la dice a alguien que es como, hola. Bueno, en fin. Pero sí que me doy cuenta de las personas que hablan desde el libro, desde el blueprint, y las personas que hablan desde haber experimentado ahí. O sea, ¿y por qué te digo esto? Porque yo veo ahora a muchas amigas con equipo, con proyectos, porque al final tengo muchas amigas en el ámbito del emprendimiento, de las startups, y yo no veo su éxito, veo lo que sostiene. Veo lo que es sostener 30 personas en nómina. ¿No? Es como, wow, te da una amplia perspectiva. Que tiene 3 hijos, todavía digo, ¿no? O sea, siento que yo antes era como mucho más naif, iba a probar y obviamente yo quiero seguir probando, jugando, porque yo siento que el mundo, sí, de los negocios al final es un jugar, porque al final jugar es una actitud de la vida, ¿no? Es ir a probar, ir a divertirse, ir a contribuir, ir a aportar, pero sí que siento que para mí los grandes aprendizajes tienen mucho que ver con cómo yo he gestionado cada uno de esos momentos.
Esto es lo que me llevo. Quiero decir, al final, ahora con toda esa perspectiva, pues ver que sí, que lo pasamos fatal en pandemia, ¿no? Que gestionamos, pero que salimos empoderadas, yo veo eso, veo esa lectura. De decir, wow, ¿cómo pudimos superar esto? Veo personas que tienen... Claro, si tú me dices la verdad, o sea, si tú me dices que tienes 6 personas en nómina, yo sé lo que tienes que estar facturando para poder sostenerlas. Por tanto, puedo admirar, ¿me explico? Claro, hay tanta sobreinformación, Tania, y hay tan poca transparencia sobre esa información, ¿no? Porque de repente no importa si lo que comparto son éxitos o lo que comparto son fracasos. Al final, para mí, ¿no? Vemos mucho a las personas compartiendo sus éxitos y no las vemos tantos compartiendo sus... No sé, yo por ejemplo tengo 200 camisetas de Tu Confía Tía en la agencia. Ahí, con patatas, preciosas, diseñadas, bordadas, de calidad. ¿Por qué no las he vendido? Porque yo sentí que lo tenía que hacer en un momento y ahora ya está. O sea, si alguien quiere una camiseta, que te escriba, que me escriba. Es broma, ¿no? Pero me refiero a, claro, es que ahora no hubiera encargado 400 camisetas de golpe. ¿Por qué? Pues porque es obvio, porque vender cuesta. O sea, vender un producto donde hay tanta competencia como es un mercado de camisetas cuesta, a no ser que... aprendizajes me llevo muchísimos, pero para mí los aprendizajes más vitales son míos, de cómo yo opero, de cómo yo, o sea, de qué me siento orgullosa, de qué yo no me siento orgullosa. Porque para mí, al final, la vida, emprender para mí es un máster y un PhD en liderazgo personal. Y ahí es donde yo siento que cada una de las personas pues puede hacer más trabajo, ¿no? De qué manera estoy contribuyendo, de qué manera escucho, de qué manera tomo decisiones o de qué manera pongo un límite. Cuando dices de todos estos aprendizajes que has hecho, que obviamente además, hilándolo con lo que hablabas hablas desde lo que has aprendido en un libro o hablas desde la experiencia, tú ahora todo este aprendizaje obviamente lo vuelcas tanto en las formaciones que das sobre liderazgo, sobre comunidades, absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando comenzabas hablando de alquimizar, yo creo que es un claro ejemplo que está destilado a lo largo de toda la conversación, como obviamente todo lo que has vivido te moldea, genera una nueva luminiscencia que tú pones al servicio ahora del impacto que tú haces. Cuando tú miras más allá, que no sé si miras como 2 pasos más adelante o ahora miras más en corto, no sé cómo lo haces, y retomando esta sensación de incongruencia que te llevó a pausar Extraordinaria, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué ingredientes tendrían que darse para volver a abrir ciertas cosas? Para que, no sé, ¿cómo tendrían que estar esos platos? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que... las condiciones que pones internamente, no de fuera? Qué bueno, ahora qué que tus pregunta. KPIs son otros. Madre mía. Bueno, para mí hay un KPI principal que es divertirme. Eso es fundamental, pero sí, divertirme. Y sí que yo miro mucho a largo plazo, súper largo, Tania. O sea, yo me voy a la Gemma de 60 años, ¿no? Porque a mí es la manera como me ayuda más mentalmente a proyectarme en el futuro y entonces moverme en el presente y entender cuál es mi next move. Y la verdad es que así como el año pasado tenía como muchas ganas de salir porque me generaba tanta incomodidad esa pausa, era por favor. De hecho, mi equipo me decía, es que esto no es pausar, Gemma. O sea, estás diciendo que pausas pero no paras de hacer cosas, ¿no? Y al final fue cuando decidí pausar, replantear muchos hábitos y reconciliarme, ¿no? Con algunas emociones, con la inacción, donde yo puedo ver más. Sí que es verdad que veo más en Gemma Fillol que más en Extraordinaria. ¿Por qué? También porque yo siempre he sentido que el proyecto de Extraordinaria es colectivo. Es decir, que no es necesaria una única voz. De hecho, lo más interesante es que haya muchas voces en el mundo para mí, en una comunidad necesita mucha riqueza, muchas voces, muchos cerebros. Por tanto, para mí el cómo es en cómo hacer rendible
rentable, perdón, que mezclo lenguas, rentable un proyecto así, porque al final sabemos que lo colectivo, todo lo que implica compromisos diferentes, personas diferentes, voces diferentes, maneras de entender la vida diferentes, pues hay mucha más complejidad. Es mucho más fácil si hay una voz, un liderazgo muy claro, que si hay 10. O sea, esto lo vemos en política constantemente, ¿no? Cuanto más horizontal, más complejo, claro, y más interesante. Pero en Gemma Fillol sí que veo que para mí los activos más relevantes son los humanos. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es lo que siempre ha sido, o sea, la esencia humana. Ahora que estamos en una vorágine de IA bestial, o sea, en enero hice como una pequeña masterclass sobre tendencias, de qué es lo que venía, pero es que la IA corre, o sea, va en sprint, es increíble. En algunos casos a mí, o sea, yo lo digo desde el amor, también a mí me espanta. Es decir, hace una semana y media todo el equipo de ChatGPT ha abandonado. Porque además un equipo con poder de decisión, o sea, la mano de derecha de Sam Altman y todo su equipo, porque dicen que se lanzan las cosas al mercado antes de testearlas con condicionantes nítidos, ¿no? Y a mí esto me asusta, porque precisamente Estados Unidos lanza, y es Europa la que regula, ¿no? Y bueno, es interesante, pero yo siento que esta carrera sin inteligencia emocional no va a ningún sitio. Y muchas veces es como, wow, ¿seguimos con este discurso? Bueno, sí, porque vemos que los miedos más grandes, o sea, de hoy en día, es no saber gestionar cómo nos sentimos. Cuando venía en el podcast te he dicho, me he encontrado una persona de mi adolescencia en el AVE, o sea, que he tenido la interacción más extraña. Mira que interaccionar con personas es muy sencillo. Es muy sencillo cuando estás muy segura, tranquila y calibrada de quién eres, de qué aportas y de que no eres ni más ni menos que nadie, ¿no? Y para mí es esto lo que vamos a tener que volver a formarnos todos, porque estamos perdidos entre herramientas tecnológicas. Yo, por ejemplo, yo llevaba el móvil colgado. De hecho, yo diría que fui como de las primeras personas que lo llevé colgado, porque lo llevé en un evento de Extraordinaria, lo compré en Alemania, que lo había visto de una influencer alemana, y hasta hace muy poco yo llevaba el móvil colgando. ¿Por qué? Por practicidad, pero me di cuenta que transformó mi hábito por completo. O sea, yo todo el rato estaba ocupada en mi mente, porque todo el rato a la mínima, hasta yendo en moto, miraba, por inercia, porque al final un hábito es absolutamente inercia. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque al final, darte cuenta, ser consciente de qué te aporta y qué te resta, hasta a mí, que soy una persona de 42 años, me cuesta. Entonces, para mí, ¿qué es lo que viene? El estar muy conectada a ti, el tejer vínculos, el entender para mí los activos más valiosos en cualquier empresa es la empatía, la curiosidad, la imaginación y la intuición. Porque sin esto yo no puedo generar una buena performance. O sea, yo no puedo ser más productiva si yo no pauso. Si yo estoy haciendo todo el día, yo no puedo producir. Entonces, fíjate la incongruencia que es como en el futuro que veo, pues que vamos a tener que recordar qué es ser humano, porque se nos va olvidando. Y hasta el otro día, con una clienta que estábamos haciendo una consultoría, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿qué quieres hacer sentir a tus clientes en este mapeo de esta experiencia, ¿no? Porque a mí me gusta mucho mapear las experiencias. Y me decía un momento que se lo pregunto al ChatGPT. O sea, estamos en un momento en el que estamos perfeccionando órdenes. Es como, no, lo digo como una exageración, ¿no? Sí. Pero realmente si estamos todo el día preguntándole cosas a ChatGPT, que es verdad que cada vez mejor, cada vez estoy como afinando mi capacidad para dar órdenes y cada vez me las doy peor a mí, porque no sé hacer nada. O no sé sentir. Aquí hay estadísticas muy heavy, Tania. O sea, de
Brené Brown, en una de sus últimas investigaciones, el año pasado sacó, o hace 2 años, un libro que se llama Atlas of the Heart. A mí me gusta mucho Brené Brown y para mí es una de mis referentes. Y ella evidenciaba y decía, wow, hemos hecho una investigación y hemos querido crear un atlas emocional para entender cómo nos sentimos, ¿no? Que dices, bueno, realmente cada día sentimos muchas cosas. Pues ella decía que detrás de esta investigación habían determinado que solamente las personas sabemos identificar nítidamente 3 emociones. Esto es muy fuerte. Y es felicidad, tristeza y rabia. Es muy fuerte. O sea, de todas las emociones que podemos llegar a sentir. Felicidad, tristeza y felicidad son antónimos a nivel emocional. ¿Y sabes cuál es el antónimo del miedo? No. La rabia. Uh-huh. Fíjate que la rabia te empodera, o sea, es como Sí, energía es una full, fuerza. y el miedo es energía bajísima, de ¡ah! Te paraliza. Yo muchas veces cuando siento miedo no sé quién soy. ¿Sabes? Normalmente el miedo, cuando yo siento miedo, es un miedo de falta de seguridad, o sea, real, ¿eh? De, ostras, tengo esta persona aquí al lado, ostras, no. Pero te desempodera absolutamente. Y es cómo no sabemos gestionar esto. ¿Cómo puede ser, tío? Con lo fácil que es cada día tener relaciones, simplemente relaciones, ¿eh? Yo he venido aquí con el taxista, con el chico que me he sentado en el AVE. Qué fácil es interrelacionarnos. No sabemos. A mí lo que más cuando voy a trabajar con un equipo es cómo transformar este equipo como en una auténtica comunidad. Porque muchas veces en las empresas es que no más allá del ostras, qué buen tiempo hace, ¿no? De esas conversaciones superficiales que, oye, que a mí también me gusta una conversación superficial, obviamente, con el taxista. Pero ostras, es que para mí una conversación, Tania, por ejemplo, esto para mí es sanador, tío. Es muy sanador. Pues me alegro muchísimo, porque creo también que era necesario, ¿no? Que tuvieras la oportunidad de contar cómo has vivido una decisión que siento que es muy valiente y que así ha quedado reflejado. Hablar también de esa cara B, ¿no? De sostener un proyecto tan grande, que aunque tengas equipo, la responsabilidad la sientes tuya. Total. Y cómo ha sido esa transición y todo, bueno, pues la luminiscencia que has detonado, ¿no? A raíz de este periodo donde te has permitido también relacionarte con la tristeza de otra manera, con la falta de visión, como con elementos que tú aparentemente no podías considerar como muy ajenos a ti, y entender que también están en ti, ¿no? Y reconciliarte con ellos, ¿no? Y desde ahí creo también que lo que se está viendo de ti es es eso, ¿no? Esa innovación que cuando está en el ADN de una persona, como está en tu caso, va a seguir estando en toda su carrera profesional, y que ahora estamos viendo, ¿no? Más centrado en tu marca personal, pero que quién sabe, como has dicho tú, si después de esta pausa veremos también en la rama extraordinaria. Millones de gracias, Gemma. Yo seguiría hablando horas, pero lo vamos a dejar aquí. ¿Dónde pueden encontrarte en esta etapa? En esta etapa estoy en gemmafillol.com, en Instagram en gemmafillol, y sí, allí tengo muchos recursos gratuitos que se pueden descargar y que pueden encontrar, pueden encontrarse, mejor dicho, a ellas mismas a través de mis metodologías de comunicación, marketing emocional experiencial, liderazgo y también neuroliderazgo. Millones de gracias, Gemma. Me gustaría preguntarte, ¿a qué mujer luminiscente te gustaría invitar a este espacio y cederle un poco el testigo, el micro, la invitación desde la mente, el corazón, desde donde te venga? Pues, no, antes me lo has preguntado y tengo muchas candidatas, tengo muchísimas candidatas. Para mí, Catalina Dash es una mujer que me ayuda mucho y que en este último año también ha pasado muchas cosas personales y que me hace,
Me hace mucho bien esta mujer siempre, pero también podemos hacer una emoción y una más razón. Lo que quieras, el micro es tuyo. Para mí, Catalina Dash es emoción, es cuerpo, y para mí Naila Norri, que es una amiga, muy amiga en los últimos años, una persona súper generosa que para mí es un coco y es una mente brillante, es una candidata a que la conozcas ideal, así que te diría a ellas dos. Pues muchísimas gracias, tomamos nota y les escribimos. Gracias de corazón, llevabas 2 años sin dar una entrevista. Yo que cuando me documento un poco para prepararlas digo, pero esta mujer ¿dónde ha estado? O sea, obviamente ha estado muy activa, pero siento que no habías hablado así que te agradezco un montón y estoy segura que muchas personas pues habrán aprendido también como lo he hecho yo al escucharte, ¿no? Pues de las decisiones difíciles que hay en el liderazgo de proyectos como este y la valentía y creo que la integridad, porque tengo la suerte de poder decirte que si hay algo que destacaría de ti es eso, ¿no? Que lo que vemos aquí es lo mismo que vemos detrás y no siempre eso sucede, así que Qué gracias, bonito. Gemma Fillol, ha sido un placer. Gracias, Tania. Millones de gracias a ti por estar un episodio más al otro lado de estas conversaciones que grabamos aquí desde Campus Google for Startups. Te espero en el siguiente episodio.